Por medio, verso 3, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo con toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firmes vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en el cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Amén. Vamos, hermanos, a orar que la palabra del Señor corra y sea glorificada en esta noche. Que el Señor sea hablando a nuestras vidas, a cada uno de nuestros corazones. Hermanos, que a través de la palabra, tal como acabamos de leer, tengamos conocimiento, tengamos crecimiento para ser herederos de esa gran promesa que el Señor nos ha prometido, como es la vida eterna. Oremos. Soberano Señor Jesús, y alabamos, oh Dios, bendecimos, glorificamos tu nombre. Gracias te damos en esta noche, Señor, por tu presencia, Señor, por tu palabra que ha sido leída. Sí, Señor, amén y amén. Estén cómodos, hermanos, tengan amabilidad y dispongamos nuestro corazón, estemos atentos a la palabra de Dios. Amén. Hábitos, hermanos, que nos pueden llevar a tener una vida consagrada al Señor. El tema de esta noche es valores que nos ayudarán a crecer en nuestra vida espiritual. Estamos comenzando año 2021. Cada uno de nosotros, de una u otra forma, nos hicimos propósitos. Cosas que el año anterior se dejaron de hacer por la situación que se presentó y todos sabemos. Para este año, hermanos,
que seguramente, y tenemos esa confianza, que a pesar de las circunstancias que vivimos, va a ser mejor. ¿Lo creen? Porque tenemos grandes promesas del Señor Jesucristo. Por eso debemos empezar y empezar bien, con pie firme, confiando siempre en lo que el Señor nos ha prometido. ¿Cuántas veces hemos leído, hemos escuchado grandes enseñanzas en esta porción de la Escritura que acabamos de leer? Porción que nos habla de nuestra participación de la naturaleza divina. Y esto, hermanos, nos lleva a fortalecer los valores que las Sagradas Escrituras nos enseñan con respecto a nuestra vida espiritual, para nuestro crecimiento, para nuestro fortalecimiento. Posiblemente el año anterior dejó heridas en algunos: depresión, estrés, angustia, incertidumbre, dudas. Pero qué importante es tener muy en cuenta lo que aquí el apóstol Pedro nos dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Y observemos cómo el apóstol se dirige de una manera tan personal, para que usted y yo en esta noche seamos fortalecidos en todo el conocimiento de la verdad divina y fortalezcamos los valores que el Señor nos ha concedido a través de su palabra. ¿Qué nos dice? Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. ¿Qué valores los que Pedro en esta noche nos está enseñando? Por eso estamos hablando de algunos valores que nos ayudarán a crecer espiritualmente. Entre esos valores que usted y yo los podemos tomar en esta noche como un hábito. ¿Qué es un hábito? Es el patrón de comportamiento. De una manera sencilla, usted tiene el hábito de despertarse a las 5 en punto de la mañana. El reloj biológico a las 5 de la mañana lo ha despertado. Se puso en oración, se fue al baño, se arregló y salió para el trabajo. Un hábito que nos está regulando nuestro comportamiento. Por eso, hermanos, el hábito es el patrón de comportamiento. Amén. Y en nosotros, hermanos, como creyentes, como hijos del Dios Altísimo, el Señor a través de su palabra
nos ha enseñado hábitos. Amén. Hábitos que los podemos colocar en práctica y que nos ayudarán en nuestro crecimiento moral y espiritual. Observemos lo que nos está diciendo Pedro y lo que acabamos de leer. Es algo así como una escalera ascendente. Amén. Que empieza, hermanos, como dice: por esto mismo añadir a vuestra fe virtud. Comienza ¿por qué? Comienza por la fe y llegamos a la cúspide ¿de qué? Del amor. Amén. Y este año precisamente, hermanos, tenemos un eslogan para ser trabajado y es fe siempre. Fe siempre. ¿Por qué? Porque el justo por la fe vivirá. Y la fe es el móvil, hermanos. Alrededor de ella gira todo aquello que tiene que ver con lo que es nuestra confianza y seguridad en las promesas del Señor. Por eso, hablando de esos valores o hábitos que usted y yo en este año podemos comenzar, si es que de pronto lo hemos dejado a un lado, lo hemos abandonado, lo hemos descuidado. Los tantos afanes que se nos vienen presentando. Es lamentable, por ejemplo, que en esta época los pastores allá, más allá y aquí y en cualquier lugar, momento tan difícil como es la de escoger los ministerios, de pronto, hermanos, dicen: no me tengan en cuenta por esto, no me tengan en cuenta por aquello, no me tengan en cuenta por lo otro. Y así, de esa manera, como nos vamos haciendo a un lado del servicio a Dios, nos vamos dejando de aquellas cosas que ayudan al fortalecimiento de nuestra fe y de nuestra vida espiritual, como es el caso de la oración. Por eso, hermanos, hablando de estos hábitos, es importante mantener una vida de oración. Es importante mantener una vida de oración. No sé por qué razón, cuando está terminando el año, es como cosa rara que si se van a seguir haciendo los cultos, que si se van a suspender los cultos, que si el ayuno se va a continuar, que como algo así pidiendo unas vacaciones. Hermanos, ¿qué tal nosotros pidiéndonos unas vacaciones de 8 o 15 días dejando de comer, de alimentarnos? Porque así como alimentamos nuestro cuerpo, hermanos, es necesario también alimentar esa otra parte de nuestro ser, como es el alma y el espíritu, y se logra a través de estos valores que en esta noche vamos a mencionar por las Sagradas Escrituras. El hábito de la oración. Amén. Miramos allá en Lucas capítulo 4, verso 42 y el verso 43, como allí se nos está enseñando la importancia de la oración, y es el mismo Señor Jesucristo quien nos enseña este hábito, que dice: cuando ya era de día,
salió y se fue a un lugar desierto, y la gente le buscaba, y llegando a donde estaba, le detenían para que no se fuera de ellos. Pero ¿qué dice el verso anterior? Que toda la noche él se lo pasó ¿en qué? En oración. ¿Por qué razón, hermanos? Porque tenía una tarea, tenía un trabajo que hacer. De ahí que el verso 43 declara: pero él les dijo, después de haber tenido esa noche de intensa oración, de intenso clamor, les dijo: es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Amén. ¿Qué nos enseña? Hermanos, que al comenzar una tarea, primeramente debemos que orar, encomendarnos al Señor, pidiendo a Él que sea quien direccione el trabajo que se va a hacer, que nos haga ese acompañamiento en el transcurso del día para que todo se haga conforme a su santa voluntad. Una noche de vigilia, una noche de oración intensa. Y cuando llegó el amanecer, cuando ya el día tuvo su claridad, Él invita a sus discípulos: vamos, pasemos a otros lugares, porque es necesario que anuncie el evangelio del reino de Dios. No nos desprendamos, hermanos, de la oración. Amén. En segundo lugar, hermanos, tener fe. Amén. Fe, esa confianza, esa seguridad. Dios tiene las riendas y tenemos que confiar en el Señor, mantener una relación con Él, hablar con Él, y lo hacemos, hermanos, a través, como dijimos inicialmente, con la oración, esa oración de fe, esa oración de confianza. Así nos lo declara allá en Mateo, el Salmo 103, el verso 19. Miremos qué nos dice el Salmo 103 y el verso 19. Amén. Jehová estableció en los cielos su trono, y su reino domina ¿sobre quién? Sobre todo. Amén. Y esto, hermanos, nos enseña algo muy importante: que al tener esa fe y esa confianza, hermanos, estamos poniendo esa fe y confianza en aquel que es Señor de todas las cosas. Amén. Que es quien con su divina providencia Él rige todos los destinos. Amén. Que para Él no hay nada oculto. Él conoce todo. Y que usted y yo lo que tenemos que hacer, hermanos, ante tanta incertidumbre y duda del mundo, la manera como el mundo cada día se está entrando en esa secularización, hermanos, nosotros debemos alimentar siempre esa fe, y esa fe es alimentada por la palabra de Dios, porque Él tiene las riendas. Por eso dice: Jehová estableció en los cielos su trono, y su reino domina
sobre todos. El cielo es su trono y la tierra es el estrado de sus pies. Y nosotros somos sus súbditos, llamados ¿a qué? A adorarle, a glorificarle. Amén. A alabarle, haciéndolo en espíritu y en verdad. Amén. No desfallezca en la fe, hermanos. Muchos en estos tiempos, hermanos, han desfallecido. Esta semana conversando con un hermano, creo que fue con el hermano José, hablando de cómo la pandemia, hermanos, ha hecho estragos. Y estábamos haciendo relación de la parábola de la moneda perdida, de ver cómo tanto joven, tanto adolescente y tanto adulto, teniendo la oportunidad ahí en su casa de reunirse para glorificar al Señor, para hacer estudios bíblicos, para meditar en su palabra, para alabar su nombre, se fueron perdiendo. La moneda se fue perdiendo, se fue perdiendo, se fue perdiendo. ¿Por qué? Porque la internet, porque las redes sociales que no fueron utilizadas para lo que nosotros la utilizamos, para enseñar la palabra, muchos se fueron yendo hacia la música mundana, muchos se fueron viendo hacia programas contrarios a la ética y a la moral cristiana, y se perdieron. Y ya llevamos desde septiembre a esta época, ¿cuántos meses? 4 meses, y no se han asomado por aquí. Hemos preguntado dónde se encuentran. No, se fue, no sabemos de él. Hablamos con él, hablamos con ella, y la respuesta es que realmente yo no quiero volver a la iglesia. Eso es lamentable. Por eso en este tiempo el Señor nos pide a nosotros, la dirigencia de la iglesia, pastor y ministerios, que reforcemos cada día la enseñanza de la palabra con respecto a lo que es la vida cristiana, para que aquellos que se han ido vuelvan nuevamente al redil. Y los padres que tienen sus hijos que antes venían al culto, a la escuela dominical, al culto de la juventud, a la escuela dominical de niños, hermanos, con cuerdas de amor. Amén. Con cuerdas de amor, no con represalias, no con crítica, mucho menos, hermanos, con exigencias, obligándolos. Es necesario sentarse con ellos, hablarles del amor, de la misericordia, de la bondad, de todo lo bueno que el Señor ha sido para con nosotros, y que el Señor haga lo que tiene que hacer, porque si Jehová no edificar la casa, en vano trabajan los que la edifican. A través de la fe mantenemos esa relación con el Señor. Amén. En tercer lugar, meditar en la palabra de Dios. Cuando hablamos de meditar en la palabra, es leerla. Amén. Y no solamente leerla por leerla, sino guardarla en lo más profundo de nuestro corazón. Pensar en ella. Ese texto de la Escritura que de pronto a usted
se le convierte como difícil. Yo he estado en estos días, hermano, leyendo leyendo el capítulo 6 de Hebreos, que no es fácil. No es fácil. Inclusive que hay comentaristas eruditos, intérpretes, que cuando llegan al capítulo 6 de la carta a los Hebreos patinan, porque realmente se hace difícil. Pero hermanos, cuando nos metemos en Dios y pedimos la revelación de Él, amén, el Señor nos mostrará qué es lo que quiere decir ahí. Porque una vez que está escrito, hermanos, está escrito es ¿para qué? Para nuestra edificación, exhortación y amonestación. Amén. Tenemos medios en estos tiempos para llevar la Biblia, la llevamos hasta en el bolsillo, una aplicación en el celular, mientras que va en el bus, mientras que va sentado en el metro, aún mientras de pronto está haciendo fila para alguna negociación. Hermanos, sacamos el celular, abrimos la aplicación de la Biblia y podemos alimentarnos, aprovechar ese momento. Y eso le gusta al Señor. Amén. No cerrar el templo en la época de puentes. Usted ve de que en la época del confinamiento fue donde yo creo que más palabra las iglesias tuvimos. Al menos la iglesia y la congregación de Gaitán, desde el lunes hasta domingo en la tarde, había palabra de Dios. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, palabra y palabra de Dios. Por eso yo le doy gracias al Señor y me siento tan satisfecho que cuando ya dimos la apertura a nuestro templo y las puertas se abrieron y los aforos entonces se realizaron, hermanos, como la iglesia respondió. Amén. Como la iglesia respondió. Y más satisfacción encontré cuando el 27 de diciembre, el día de Santa Cena, que celebramos 4 cultos, alrededor de 280 a 300 personas estábamos reunidos aquí en los diferentes horarios. ¿Todo qué? Hermanos, el fruto de un trabajo que se ha venido haciendo con la palabra de Dios. Por eso es necesario meditar en ella. Amén. Mantener nuestro pensamiento en ella. Bienaventurado es todo aquel cuyo pensamiento en mí persevera. Y miremos el texto tan precioso en el Salmo capítulo 63, verso 6 y verso 8, que hace referencia precisamente a lo que estamos diciendo. Amén. Cuando me acuerdo de ti en mi lecho. Amén. En otras palabras, cuando nos acostemos, no nos acostemos a contar ovejas. Y a pensar en tonterías, en bobadas. Porque el enemigo es astuto y aprovecha ese momento de pasividad de nuestra mente para bombardearnos con mensajes negativos. Pero aquí encontramos cómo el salmista nos está presentando una fórmula para que usted y yo mantengamos esa relación con Dios a través de su palabra. Cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche. Hay quienes despiertan, se desvelan en la noche, pues inmediatamente retroalimentar, hermanos,
nuestra mente con alguna enseñanza, con algún versículo. De pronto se le vino al pensamiento un texto de la Escritura. Mantenga ahí al pie de su cama, en su nochero, en su mesita de noche, una libreta, un lapicero, y anote lo que le vino en pensamiento, porque si no lo hace, idea para el otro día, se le olvida. Crea que se le olvida. A mí me ha pasado, pero cuando en la noche, en las vigilias, hay desvelo y el Señor me habla a través de su palabra, anoto. ¿Por qué? Porque el Señor seguramente para una próxima enseñanza quiere hablar a través de ese texto. ¿Qué sigue diciendo? Porque has sido ¿qué? Mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Y mire que está hablando de qué, hermanos. Está hablando del tiempo nocturno, que es el tiempo más difícil, donde el adversario aprovecha, como dije hace un momento, para bombardearnos. Por eso en el texto de matutino, aquel que dice: en paz me acostaré, en paz me acostaré y asimismo dormiré. ¿Por qué? Porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Amén. Y sigue diciendo el verso 8: está mi alma apegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Amén. Y esto lo está diciendo el salmista como una experiencia en el tiempo nocturno. De ahí la importancia de meditar en la palabra de Dios, pensar en ella. Amén. Guardarla en nuestro corazón. Santiago, ¿qué dice al respecto? Que debemos ¿qué? Que no debemos ser oidores, olvidadizos, sino que debemos ser ¿qué, hermanos? Hacedores de la palabra. Miremos estas pautas que el Señor nos está dejando para empezar un nuevo año en su presencia, con una vida consagrada a Él, donde lo negativo hay que dejarlo a un lado, donde vamos a echar mano de todo el positivismo, amén, que el Señor a través de su palabra nos enseña. En cuarto lugar, hermanos, para tener una comunión íntima con el Señor y esa vida consagrada a Él, está el obedecer a Dios. Amén. El año anterior o los años anteriores, de pronto usted quiso vivir a su manera, no recibía muy bien el consejo, la amonestación. De pronto no me molesten, que es que estamos en una nueva generación. Ustedes saben muy bien que ha habido una lucha con la nueva generación, y gracias a Dios por la nueva generación que tenemos en la iglesia de jóvenes. Pero a esos jóvenes hay que entrar ¿a qué? A formarlos a través de su palabra. Que es que ustedes son muy anticuados, que eso fue por allá en la época del hermano Larsen, que eso fue en la época de la hermana Fayette y la época de la hermana Gabriela de Bernal. No, hay que mantener, hermano, los principios, porque los principios no son negociables. Amén. En el vestir, en nuestra relación de hogar, esposo con esposa, con hijos, amén, con los cercanos, suegros, primos, en fin, mantener esa buena relación que nos invita a una obediencia perfecta en Dios. Entonces, ¿qué está sucediendo hoy en día?
que como ya no quieren obedecer, dicen, no, es que hay mucha prohibición, no, es que allá hay mucha, ¿cómo se dice? Cohibición, que hay mucho fanatismo. Recuerdo que pronto por allá un pajarito, por eso dice la Biblia que no habléis mal del príncipe, no vaya a ser que las aves del campo lleven tu voz y te denuncien. Está en Eclesiastés, lo han leído, los lectores de la palabra lo han leído. Y llega por allá un pajarito y dice, ay, ¿cómo así que les van a mandar esos viejitos para Gaitán? Ay, se va a acabar la alabanza en Gaitán, porque a ellos no les gusta la alabanza. La alabanza jamás de los jamases se acaba en ninguna parte. En ninguna parte. Porque la alabanza procede ¿de dónde? Del cielo. Los que se acaban son aquellos que no queriendo obedecer y someterse, más bien tiran la toalla y se van. Eso sí, eso sí. Pero, hermanos, gracias al Señor, aquí hemos tenido cantores, músicos. Amén. Y Dios ha venido haciendo esa obra maravillosa. Y si a alguno le gusta la alabanza, son estos pechos, como dice por ahí el dicho común. Amén. ¿Por qué? Porque la alabanza es parte fundamental de nuestro culto. Pero hay que obedecer. Amén. Hay que obedecer. En Primera de Pedro capítulo 1 y el verso 2, ¿qué nos está diciendo allí el apóstol? Primera de Pedro capítulo 1 y el verso 2, elegidos. Miremos quiénes somos, hermanos. Elegidos según que la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. Esa palabra presencia quiere decir anticipado conocimiento de Dios. En su anticipado conocimiento, porque eres conocedor de todas las cosas antes que las cosas fuesen hechas, ya el Señor nos tenía que elegidos. Amén. Elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. ¿Para qué? Para obedecer. Oiga, es para obedecer, no para ser desobedientes. A muchos no les gusta obedecer. Se ponen mal cuando se les llama la atención, cuando para bien se les exhorta, se les enseña cómo se debe andar en la vida cristiana. Pero aquí claramente nos está diciendo Pedro, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Y hay dos puntos enunciativos según la gramática y dice gracia y paz o sean multiplicadas. Como quien dice, con eso Pedro está cerrando. Amén. Gracia y paz o sean multiplicadas. Si entramos, hermanos, en ese hábito de la obediencia, no de estar como tantos en cualquier lugar, y a uno como pastor le toca, se le llama la atención al hermano, a la hermana. Hermano, vea, para su bien, para testimonio, usted es un servidor, usted tiene un privilegio en la iglesia, es un alto honor que el Señor le haya tenido en cuenta a usted para que le sirva a Él, pero mire que es que de pronto su vestido, su forma o tal cosa, y ahí mismo de una vez, en lugar de decir, hermana, pastor, gracias por su consejo, chocan. Ahí mismo chocan. Pero que vea que fulana. No, es que se está hablando es con quién, con la persona. A ese otro le llegará el momento.
Amén, de hablar con él, de hablar con ella. Pero es esa persona a quien se le está, hermanos, dando ese acompañamiento, corrigiéndosele. ¿Para qué? Para que ande conforme a la voluntad del Señor. Esa es la importancia de lo que es la obediencia. Y eso lo miramos en Deuteronomio capítulo 28 y el verso 1. Podría ser el contexto de lo que dice Primera de Pedro 1:2. Y es un texto tan conocido allá en Deuteronomio capítulo 28 y el verso 1. Observemos lo que allí dice. Aconteció o acontecerá que si oyeres, ¿qué? Atentamente la voz de Jehová tu Dios, no para contender con la voz de nuestro Dios, voz que es a través de quién, ¿de quién? De sus siervos. Amén. Para guardar y poner por obra todos los mandamientos, estatutos, ordenanzas, preceptos que yo te prescribo hoy, que yo te doy hoy. Entonces, hermanos, si nosotros estamos atentos a esto, dispuestos a obedecer, miremos cómo el Señor nos corresponde diciendo: también Jehová tu Dios, ¿qué? Te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Amén. Yo creo que este año, con la ayuda del Señor, va a ser mucho mejor que el año anterior. Amén, mucho mejor. ¿Por qué? Porque el Señor nos está dando lineamientos. ¿Para qué? Para vivir una vida consagrada, dedicada, separada a Él. Amén. De ahí la importancia, hermanos, de obedecer al Señor en todo. Amén. Lo que la palabra de Dios nos dice: porque el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. En quinto lugar, depender del Espíritu Santo, rendir nuestra vida a Él, tener esa dependencia. Sabemos, hermanos, que nosotros, sin esa unción, sin esa inspiración, sin ese fuego del Espíritu Santo, sin esa obra del Espíritu Santo, sin esa llenura del Espíritu Santo, sin ese bautismo del Espíritu Santo, hermanos, somos menos que nada. Nuestro mover es por la unción y el poder del Espíritu Santo. El Señor Jesucristo fue claro cuando a Nicodemos le respondió: de cierto te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede, ¿qué?, entrar en el reino de Dios. ¿Cuánto damos gloria al Señor? Ser llenos del Espíritu Santo, hermanos, debe ser nuestra oración diaria, que el Espíritu Santo sea quien tome el control completo de nuestras vidas. Efesios capítulo 5, el verso 15 al verso 20, allí encontramos unos parámetros que el apóstol Pablo nos está dando al respecto. Y si nosotros colocamos en práctica esto, seguro que dejamos toda niñería, todo aquello que nos está impidiendo nuestro crecimiento. ¿Qué dice? Mirad pues
con diligencia como andéis. Con diligencia, con prontitud. Amén. No como necios, sino como sabios. Porque el principio de la sabiduría es el temor a Jehová y el apartarse del mal, ¿qué? La inteligencia. Y sigue diciendo, aprovechando bien el tiempo, porque los días, y esto fue dicho hace ya más de 20 siglos, y si Pablo lo dijo en aquella época, hablando de lo malo que eran los días en su tiempo, ¿qué tal nos parece la época que estamos viviendo? Pero como la palabra de Dios es inmutable, la palabra de Dios no cambia, la palabra de Dios no se envejece, esta exhortación es tan lúcida como en el momento en que fueron escritas estas palabras. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Qué bendición cuando hay esa disponibilidad para aceptar las convocatorias que se hacen al ayuno, al culto, a los programas de la iglesia. Hermanos, porque sabemos, y siempre lo he dicho, que aguas que no se mueven, se mueren. ¿O no? Crean que lama, musgo, ni siquiera insectos produce. ¿Por qué? Porque no tienen vida, porque no tienen oxígeno. Una iglesia que no se mueva en el mover del Espíritu Santo, en la dimensión del Espíritu Santo, hermanos, tiende ¿a qué? A morir, a morir. Por eso dice, aprovechando bien el tiempo. ¿Por qué? Porque los días son malos. Y continúa diciendo, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Continuamos. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Necesitamos siempre esa llenura del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. En sexto lugar, dar a Dios y a otros. Nos habla de lo que es la generosidad. Amén. ¿Por qué? Porque Dios ama al dador alegre. Y cuando se trata de mayordomía, cada uno dé conforme ha propuesto en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y hay una promesa de parte del Señor, y todos nosotros la sabemos. Hemos escuchado allá en Lucas 6:38, cuando se nos habla de lo que es la generosidad. ¿Qué nos está diciendo Lucas 6:38? Observemos. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Si somos mezquinos, si cerramos nuestra mano, el Señor también cierra las ventanas del cielo y no derramará bendición sobre nosotros. Por eso, en esta noche,
es importantísimo que en el transcurso de este año, y a sabiendas que el año anterior fue tan difícil y no nos faltó nada, yo puedo notar que cada que yo escucho a un predicador aquí y en las redes o tal cosa, y aún hasta yo mismo lo he dicho, hermanos, en el 2020, en medio de esa pandemia y de ese confinamiento, aún como que nos volvimos más cachetones de lo que éramos. ¿Ah? Alguien me preguntaba esta tarde, hermano, ¿usted cómo que está volviendo a coger otra vez músculo? Eso no es músculo, eso ya es masa. Pero bueno, por algo es. ¿Por qué? Porque el Señor no nos faltó con nada. Amén, no nos faltó con nada. Y no nos faltará porque somos su pueblo, porque somos sus hijos. En séptimo lugar, y ya para terminar, hermanos, perdonar a otros. Perdonar a otros. Si usted tiene algo contra su hermano, y lo hemos venido diciendo y lo seguiremos diciendo, y yo creo que en la celebración de la Santa Cena, hermanos, que si bien no me tocó las predicaciones, me tocó 4 participaciones, como fueron la de dar a conocer sobre el discernir el cuerpo de Cristo, que no lo conocíamos. Nosotros cenábamos ahí, pero sí, cogíamos la copa de vino y el pedacito de pan y ya. Pero coger por la palabra de Dios y mostrar lo que es el significado de la Santa Cena, yo creo que en muy pocas ocasiones eso se ha hecho. Eso se ha hecho. Entonces, ese domingo se pidió, si alguien tiene algo contra su hermano, venga y reconcíliese con él. Y aún todavía, si queremos tener una vida plena en este 2021, es necesario que nos perdonemos los unos a los otros. No es fácil perdonar, pero hay que hacerlo para mantenernos en pleno delante de la presencia del Señor. Es lo que nos dice Efesios 4:26, ya terminando, Efesios 4:26. Miremos lo que allí nos está diciendo. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Amén. El verso 27, que nos dice, ni deis ¿qué? Lugar al diablo. Muchas ocasiones por cualquier cosa nos enojamos. Nos ponemos como un tití y parece que hubiésemos sido como engendrados con espermas de escorpión. Pero ahí tenemos la enseñanza: airaos, pero no pequéis. Hermanos, poder vivir una vida de consagración si lo ejecutamos. No es difícil estos 7 hábitos, estos valores que podrán transformar siempre nuestras vidas. Espero que este año, como el Señor nos ha hablado en esta noche, llevemos esta palabra en nuestro corazón y para la honra y gloria del Señor vamos a ser mejores. Dios les bendiga, hermanos.